Dale, Continuemos. démosle. ¿Dónde habíamos quedado? Te Estábamos veo hablando muy tranquilo. Yo me puse de una muy cosa que es nerviosa. importante, que es entender las plantas, que es lo que siempre digo, porque como que pasa mucho que uno, lo que te comentaba, que realmente uno ve una planta que uno le gusta, sale corriendo, la compra, la pone en el jardín y finalmente metió un gran problema puertas adentro, como digo. Y que el material vegetal tiene la ventaja de que es extremadamente poco discreto. Y al final, cuando uno empieza a observar con un poquito más de detención, y en eso ayuda mucho cuando hacemos los cursos en paisajismo ecosistémico, que le enseñamos a la gente que de alguna forma entienda cuáles son como las señales que las plantas te dan para tratar de entender cómo funcionan, mucho más allá de solamente lo evidente y por lo tanto de cómo vas a poder ponerla con otras plantas y formar una comunidad vegetal, que eso es demasiado importante. O sea, no basta con lo evidente, que es como lo que uno ve, la forma o eventualmente la floración, sino con hábitos de crecimiento, resistencia a la sombra, ciclos, métodos de dispersión, métodos de establecimiento, etcétera, etcétera, para que al final cuando uno arma una comunidad vegetal uno tenga una cierta garantía de que esa comunidad debiese comportarse de una cierta forma, no estática porque son súper dinámicas, pero en el fondo para tener alguna suerte de resultado esperado que sea como un buen resultado. Bien. Tú hablaste por ahí de las plantas estoloníferas. Contanos qué quisiste decir con lo de una planta estolonífera. ¿Qué problema nos podría causar ella en un cantero? Hay que tener cuidado, por ejemplo, porque yo podría tener una planta que tiene un sistema como de propagación, por llamar así, a través de estolones, que no sea ningún problema, porque de hecho, por ejemplo, tiene una arquitectura vegetal totalmente pegada al suelo y una trama que tiene que ver con la densidad a la que crece, que es totalmente abierta, como podría ser, por ejemplo, una frutilla chilena, que es un extraordinario cubresuelo porque es tan ralo, pero al mismo tiempo tan estolonífero, que probablemente va a ir buscando un lugar donde se pueda establecer y finalmente me ayuda a colonizar los pedazos de suelo que quedaron de alguna forma libres y con la suficiente cantidad de sol para que aparezca una maleza. Entonces, desde ese punto de vista, la frutilla extraordinaria, aun cuando tenga crecimiento ilimitado, porque es muy poco probable que se transforme en un problema en tu jardín. Sin embargo, por ejemplo, si ocupo una planta estolonífera como podría ser un Penicetum vilosum, o sea, esa planta es macabra porque tiene una trama ultra densa, significa que va a terminar, en la medida que avanza, va a terminar rápidamente desplazando, como que se llama, al resto, pero además tiene un sistema de dispersión ultra eficiente y una rusticidad que la va a convertir de todas maneras en una planta invasora. Entonces, siempre que analicen material vegetal, nunca se queden solo con una nota musical. Como hablábamos recién, las plantas son en sí mismo como una suerte como de sinfonía, por llamar así, compuestas por un montón de notas musicales y cada planta tiene notas distintas. Ahora, lo interesante es que en la naturaleza hay muchas notas que se repiten y por lo tanto cuando te enseñan, y eso es lo que hacemos en paisajismo ecosistémico, tratar de enseñarle como a la gente, como la escala musical vegetal, para que puedan hacer composiciones que no desafinen. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Y ahora que tú también hablaste de la dispersión de las semillas, ahora podemos hablar un poquito de eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué otro problema vemos en la dispersión? O sea, podría ser una bendición, no necesariamente un problema. Tú podrías pensar en hacer, por ejemplo, una rehabilitación de un sistema donde la dispersión de semillas es la forma que tú tienes para hacer como nodos de rehabilitación y que la semilla vuele y vaya colonizando toda la zona donde de alguna forma necesitas que la planta se establezca. La dispersión no es en sí mismo un problema, tiene que ver de nuevo con el todo y por eso a mí me encanta porque con la Mariela siempre en los viajes, como se llama, y en los cursos como que le damos mucho a ese tema, que hay que entender que uno nunca mira la planta como la planta, sino la planta en su comunidad. Yo podría tener eventualmente una planta, por ejemplo, que tiene un método de dispersión ultra eficiente que genera millones de semillas y que es eventualmente una planta pionera, tal vez no especialmente vigorosa y relativamente oportunista, por darle como algunos nombres. Y significa que, por ejemplo, si hay alguna perturbación en tu jardín, que podría ser una poda o eventualmente que se te murió una planta o que alguien caminó, tal vez el método de dispersión de esa planta es extraordinario porque en vez de llenarte de maleza, te vas a llenar de esa planta que te gusta, que es ornamental, que tal vez tenga una trama relativamente amable, que no es lo suficientemente agresiva como para desplazar al resto, pero lo suficientemente agresiva para desplazar a la maleza que no quieres que entre en tu jardín.
Y además si tiene, por ejemplo, un atributo extraordinario, como por ejemplo el néctar, ¿cachai? O eventualmente el polen, o tal vez genere una biomasa extraordinaria para 5 cuncunas o mariposas que son ultra escasas. Entonces al final nada es un problema en sí mismo. Todo tiene que ver en cómo ese atributo se comporta en la comunidad tuya, vegetal, y además qué pasa con ese atributo en la comunidad natural que de alguna forma contiene el jardín que tú estás haciendo. Y por eso te digo, y lo que hablábamos recién, libertad, 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 libertad supone tomar todo, pensar sin ninguna atadura ideológica o un concepto predeterminado, porque una planta que puede parecer como macabra puede ser la solución extraordinaria para rehabilitar un suelo, un sistema que están realmente destruidos. Claro. Cristóbal, hablemos un poquito de lo que consideras tú una comunidad. ¿Qué es una comunidad para ti? Una comunidad biológica, una comunidad O sea, vegetal, una comunidad ¿verdad? son muchas plantas viviendo juntas. O sea, no tiene mucho más, no es mucho más profundo que eso, aunque sí lo es. Pero cuando uno dice es igual a una comunidad humana, entonces muchas personas viviendo juntas, pero cuando hay muchas personas viviendo juntas, entran cada una de las individualidades y cada una de las cosas que no son la suma lineal de las individualidades. A veces Ujú. dos personas No. se potencian y no son dos, son tres, por decir como una metáfora. Y en las plantas pasa exactamente lo mismo. O sea, las plantas forman comunidades donde hay muchos individuos compartiendo un mismo espacio, un mismo nicho, por llamar así, un mismo hábitat, y donde cada una de esas plantas desarrolló habilidades extraordinarias para encajar perfectamente en la parte del nicho en la que se especializó, por decirlo bien en sencillo. Pero quédense siempre con eso. Muchas plantas viviendo juntas, donde ya no es la suma de los individuos porque se producen un montón de cosas buenas y malas en el fondo de esta asociación. Y Cristóbal, esas muchas plantas que tú decís, nos estás hablando de muchas plantas podría ser un monocultivo, o nos estás hablando de una biodiversidad. O sea, un monocultivo sigue siendo una comunidad vegetal en el fondo. O sea, muchos individuos viviendo juntos. Y de hecho, el hecho de que sea monocultivo no significa que la suma de dos o más individuos de alguna forma generen condiciones distintas a la del individuo en solitario. O sea, cuando yo tengo una masa, de hecho, por ejemplo, el hecho que yo tenga muchas plantas iguales viviendo juntas hace que sea mucho más susceptible a ataques de plagas, por ejemplo, que cuando está el individuo solo. Eso es bien increíble. Ujú. Entonces, al final, ahora, lo que pasa es que la comunidad de monocultivos sería como el caso extremo en términos de diversidad de la pobreza más absoluta. Entonces, yo siempre digo a la gente, traten de hacer una comunidad rica, biodiversa, multiciclo, multicapa. Eso es súper, súper Ah, relevante. O sea, en el fondo, plantas que ay, ocupan eh, nichos distintos en tu suelo, que tengan actividad biológica en distintas épocas para asegurar cobertura, y eso significa exudado, formación de suelo, sostenimiento de la microbiología, lo que tiene que ver con suelo, pero al mismo tiempo el multiciclo significa belleza, biomasa, fruto, polen, semilla, continuidad de alimento para lo que está sobre el suelo. Y después empezar a entender con capa. Y capa esencialmente tiene que ver con arquitectura, que arquitectura es mucho más complejo que solo forma, tiene que ver con tolerancia a la sombra, inicial, final, tiene que ver con arquitectura de la emergencia, de cómo eventualmente sale el suelo, de cómo brota, de cómo crece, tiene que ver con la trama, la densidad en la que desarrolla ese crecimiento y tiene que ver con la facilidad que otra la atraviese y con la cantidad de sombra que produce dentro de su misma comunidad. O sea, hay un montón de notas musicales. Es un piano como de varias corridas de teclas, esto del material vegetal. ay, Cristóbal, hablas tan rápido que dijiste 200 cosas en 5 frases. No, 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 no. Y como 200 cosas importantes, 200 conceptos, no cosas, conceptos, conocimientos, me vuela la cabeza. No sé por qué agarrar de todo lo que nos has dicho en esos 2 últimos minutos. Ahí Mira, dicen que sos un genio, por digo, supuesto, si no es que tan sos una complicado, sinfonía. María, no es tan complicado. Yo siempre digo, miren las plantas y las plantas son súper indiscretas. O sea, las plantas no tienen secreto. Te la Mm, cuentan todas, salvo los sistemas radiculares que son más complejos. Pero al final, cuando uno empieza a mirar un poquito más las plantas, yo las encuentro de un nivel de exhibicionismo escandaloso.
porque te dice todo, ¿cachai? La forma de la hoja, la forma del crecimiento, o sea, la naturaleza no hace las cosas porque es simpático, porque eso somos los humanos. La naturaleza es eficiencia, es competencia, es colaboración, es marketing, es un montón de cosas, y todo lo que tú ves expresado en crecimiento es una respuesta a las condiciones del lugar. Y es interesante cómo esas condiciones, como se repiten en muchos lugares, generan respuestas desde el punto de vista del material vegetal que son súper parecidas también. Entonces, al final, cuando uno empieza a mirar hábitats más o menos parecidos, se empieza a dar cuenta que las plantas se parecen y, por lo tanto, una vez que dominas algo, alguno de qué significa la expresión del crecimiento vegetal, uno empieza a sacar una cantidad de conclusiones como que se te abre un mundo y además es súper entretenido. Es como medio adictivo. Es muy adictivo. Desde que yo empecé a hacer los cursos contigo, me vivo pensando en las plantas, en las raíces, en para arriba, en para abajo, en lo que toman, en lo que dejan, en los colores, en sus tiempos, en el espacio que ocupan. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Mira, a mí me da risa ya porque nos pasa tanto en los viajes que realmente hay gente que va porque encuentra, por ejemplo, que las plantas son bonitas, le gustan los jardines, y cuando se les abre todo este mundo que está ahí del ciclo, la capa, de todos los componentes biológicos, ecológicos, etcétera, se empiezan a dar cuenta como que el mundo de las plantas es un mundo ilimitado y por lo tanto un pasatiempo del que uno finalmente nunca se aburre, porque siempre pasa que cuando, y nos pasa mucho con la Mariela, que de repente uno dice, como que una vez le dije, cuando cumplí ponle 40, que me sentía como súper contento porque de alguna forma ya sentía que como que ya había aprendido y que ya dominaba. Y después te das cuenta que eso era una mentira asquerosa, porque de verdad no entendía todavía nada. Y se te vuelve a abrir un poquito la ventana y ¡buah! Salen un montón de cosas nuevas. Así que está increíble, No, no se termina nunca de aprender, tal cual. ¿no? Nunca. Ah, dice que amaron el concepto de exhibicionistas. Es verdad que uno empieza a ponerles atención y dicen mucho, ¿no? Sí. Dicen mucho. Y empezás a observar que las características se repiten, ¿no? Y que después de que conoces ciertas, como grupos de plantas, uno puede ver que se repiten esos padrones de alguna forma. Basta Siempre va a con haber algunas excepciones, pero hay como, Pero, y no basta, porque tú realmente ves que las formas son equivalentes, por ejemplo, entre una ciperácea y una gramínea, desde el punto de vista, por ejemplo, de la arquitectura, pero desde el punto de vista claro. de agua es totalmente diferente. Entonces, todavía no basta solo con la forma, por eso hay que meterse, 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 y la verdad que aseguro entretenimiento absoluto. María, yo tengo que despedirme, porque a las 10 tengo otro Zoom en el fondo, y Ah, dado que nos pasó esta cosa que se cortó porque nos equivocamos de lugar y todo, yo te propongo que lo repitamos porque está demasiado entretenido. Estamos recién partiendo. recién partiendo. Bueno, ¿cuándo querés que lo repitamos? Y decime, Eh, ¿Eh? decime vos, cariño, Ok, bueno, lo planificamos. Para el sábado próximo ya hay un vivo, quizás para el otro. cuando quieras. Lo Tú sabes, hablamos, lo dispuesto. hablamos y lo publicamos para que todos estén ahí. Y la- Y espero no tener este problema de conectividad, no tener que trasladarme, que pasó unos nervios, porque además no sabía dónde la iba a encontrar a la conexión. Pero bueno, la encontré le pedimos a Alfredo que esté y más me atento. equivoqué. Le pedimos, a ¿Eh? Alfredo, le pedimos a Alfredo que esté más atento porque nos avisó muy tarde que nos habíamos equivocado. Es verdad. O no nos dimos cuenta, capaz que nos estaba avisando y no nos dimos cuenta. Nada, Bueno, bien. Cristóbal, muchas gracias. Los invito a que estás con un curso ahí, promoviendo un curso Eh, 25, 26 y 27, creo. Vamos a hacer un A ver, curso. contanos. Mucha gente te pregunta, porque claro, uno va contando todas estas cosas, pero es una cantidad de información que es muy difícil como de repente de asimilar. Entonces, el año pasado hicimos un curso que es como que estuvieran sentados al lado mío y yo voy en el fondo armando como un plano de paisajismo para un jardín, etcétera, y les voy contando cómo voy armando el puzzle completo en el fondo. Cuál es la flor que ocupo como inspiración para la paleta de color, cómo hago la paleta de color de la temporada completa, que para mí es muy relevante,
y cómo voy agrupando las plantas en función de mis objetivos ambientales, de color y en función de las condiciones, es súper entretenido. Es como que yo tuviera un estudiante en práctica al lado, así le voy contando todo. Ha sido un éxito, a la gente le ha encantado, es obviamente por Zoom, y hay una clase práctica que probablemente los que vivan fuera se la pierdan, pero nunca está de más la posibilidad. Lo hemos hecho con la Mariela en Mar del Plata, lo hicimos ahora en Buenos Aires, salió increíble, lo queremos repetir en Chile y después veremos dónde lo vamos haciendo. Pero para los que quieran está en mi Instagram, en @paisajismo ecosistémico. Muy bien, bueno, 100% recomendable. Yo no lo voy a poder hacer porque en esas fechas estoy con otras cosas, pero seguro lo vas a repetir y ya estaré por ahí. Me encanta. Hay que Y seguir aprendiendo. los que quieran venir al desierto florido, porque con la Mariela estamos organizando viaje en octubre, viene una lluvia importante, y si hay una escuela de multiciclo, multicapa impactante, es el sistema desierto costero del norte de Chile. Y con la lluvia que cae este fin de semana ya estamos listos. Tenemos desierto florido y por la cantidad de agua que cae, los buenos. Así que ahí les vamos a estar mandando información para que se entusiasmen. Bueno, muy bien. Así que apróntense para el curso y el desierto florido. Les cuento. Chau, gracias Cristóbal, mil gracias. Gracias. Combinamos la nueva y aviso que Ahí nos el sábado organizamos. próximo tenemos a Pablo de Mayo con mi compañero Pancho Rebollo Paz. Chau, chau, hasta pronto. Los esperamos a todos entonces el sábado próximo, no se lo pierdan. Pablo de Mayo con un nuevo libro, con Pancho, con Pancho en estos sábados de hermandad. Les pido de vuelta disculpas por, est por estos cambios. La verdad que me puse muy nerviosa, como siempre que me pasan estas cosas. Pero bueno, vieron que hay veces que de una cosa, de un error, uno aprende y en esta, no sé si aprendo porque fueron los nervios, pero lo bueno es que lo vamos a tener nuevamente. Cristóbal es muy generoso y la verdad que va a ser un lujazo tenerlo a la brevedad por acá. Así que estén atentos y no se pierdan a Pancho y a Pablo el fin de semana que viene en Sábados de Hermandad. Los dejo, queda guardado y el otro creo que lo guardé, no sé ni cómo lo guardé porque lo guardé apurada o intenté guardarlo, ya sabremos si está o no está. Sí, sí, vale, queda grabado, todos quedan grabados dentro de lo posible. A veces la tecnología no lo permite. Hace unos sábados perdimos el vivo de Andrés González y aprovecho a comentarles que también va a estar pronto por aquí. Chau, chau. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Disculpen nuevamente las interrupciones. Que pasen bien. Buen fin de semana para todos.